Bendecidos maravillosamente, que la presencia de Dios, por supuesto, les bendiga en este día. Quiero invitarles a ir a la palabra del Señor. Tendremos hoy, como dijimos ya, nuestro último tema con respecto a los judaizantes. Y es un tema que en realidad estamos enfocándolo como una defensa de la fe. Y creo también para que muchos hermanos y hermanas puedan tener claro lo que la palabra de Dios dice, más allá de los conceptos o ideas que nosotros podamos tener. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Tomaremos estos versículos para, por supuesto, usarlos como base al tema que hoy hablaremos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Padre, oramos en el nombre de Jesús y dando gracias primeramente por tu inmenso amor, Señor, el que nos permitas poder estar llegando a cada vida hoy, a todos aquellos hermanos y hermanas que están a través de la radio, la televisión, la internet o cualquier otra plataforma que en este momento estemos utilizando, aún incluso aquellos que recepcionarán más tarde el video, que escucharán y verán, Señor, esta palabra. Yo te ruego que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda tratar con sus corazones en una forma especial. Gracias por lo que vas a hacer hoy a través de nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que tú nos guíes y nos dirijas conforme a tu voluntad y propósito. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy, como usted ya lo ve en pantalla, una pregunta. ¿Tienes comezón de oír? Esa es la pregunta. ¿Tienes comezón de oír? Cuando vemos la palabra del Señor y encontramos aquí en este pasaje de Segunda de Timoteo, aparece por supuesto esta frase, ¿no? Que tendrán comezón de oír. En gran parte del mundo, podría decirlo yo, que asistir a una celebración de Shabbat en una comunidad judío-mesiánica implica automáticamente entrar en un espacio donde las personas, por ejemplo, repiten rezos y también alabanzas en hebreo, conforme apuntan también sus miradas inmediatamente a lo que es un altar donde hay un rollo de la Torá y también en el fondo hay una bandera de Israel. Eso es más o menos lo que significaría entrar en una celebración de Shabbat en una comunidad judío-mesiánica. Un espacio donde se reconoce a Jesús como Yeshua, como Mesías, pero también se cantan y también se danzan jubilosas canciones judías. Es hablar con personas que recurrentemente o constantemente van a estar intercambiando en su conversación palabras en hebreo, sea solo para saludarse o para hablar de religión. En realidad siempre las están utilizando. Judaísmo mesiánico. ¿Qué es el judaísmo mesiánico? Lo hemos explicado en los temas anteriores, pero ¿qué pasa en América Latina con el judaísmo mesiánico? Quienes se consideran de alguna manera creyentes y practicantes del judaísmo mesiánico basan sus fundamentos religiosos en la práctica del judaísmo tradicional, es decir, en la observancia de la Torá, cumpliendo en primer lugar las leyes
y también las normas practicadas por el pueblo judío conforme a su pacto con el Eterno, que así ellos también le mencionan. No, ellos no pronuncian la palabra Dios, sino que la sustituyen por varias otras palabras. Una de ellas es el Eterno, o también por Elohim, poderoso, el Creador, Olam. Él es el principio y el fin, el Eterno. Entonces consideran el decir Dios, se están refiriendo en realidad a los dioses paganos. Y enseñan de una u otra manera a la iglesia a separar incluso la adoración al Padre, que sería Jehová, de la adoración a Jesucristo. Sin embargo, a diferencia del judaísmo tradicional, estas prácticas conviven con la creencia en Yeshua, Jesús, como Mashiach, que sería el Mesías. O sea, entonces sería el Mesías del pueblo de Israel, lo cual implica el estudio de su legado escrito en el Brit Hadasha, que podríamos mencionar, lo que sería el Nuevo Testamento. En otras palabras, son personas que practican el judaísmo con la convicción o la seguridad que el Mesías judío fue Yeshua y que su legado de salvación implica también la reafirmación identitaria o de identidad con el pueblo de Israel y sus tradiciones, y al mismo tiempo con todas sus leyes y los preceptos religiosos. No pueden ser llamados únicamente practicantes del judaísmo, ya que esto implicaría negar el carácter mesiánico de Yeshua, pero tampoco se consideran a sí mismos como cristianos, porque estarían negando la importancia de los fundamentos de la Torá. Entonces están en un conflicto. Su identidad como judíos o la tradición hebrea a la que perteneció Yeshua sería trastocada si ellos, por supuesto, se consideran cristianos. Desde este punto, entonces, es necesario diferenciar entre el judío étnico y el judío mesiánico. ¿Qué es el judío étnico para que podamos entenderlo? El judío étnico es la persona cuya filiación, tradición familiar e incluso rasgos culturales, la práctica misma del judaísmo tradicional, o sea reformista, ortodoxo, ultra ortodoxo, sea hasídico, en fin, o pertenezca a una comunidad, lo hace en realidad reconocible como judío para la comunidad judía. ¿Por qué? Porque es un judío étnico. Su condición como judíos es, por supuesto, aprobada por los demás miembros de esa comunidad y no dejan de serlo sin importar sus acciones o sus pensamientos, porque son judíos étnicos, ¿ya? El judío mesiánico es una persona que practica el judaísmo mesiánico. Estos pueden ser judíos étnicos convertidos al judaísmo mesiánico o no judíos practicantes y creyentes de esta religión o del judaísmo mesiánico. A diferencia, por supuesto, de la mayoría de sinagogas mesiánicas de Israel, estas comunidades no provienen de familias judías. Por lo tanto, automáticamente no son judíos étnicos, sino que son gentiles, entre comillas, que se convirtieron o que están procesando ser judíos mesiánicos. Por el contrario, son considerados automáticamente como gentiles. Es decir, son personas que por ascendencia no pueden comprobar su pertenencia al pueblo judío porque no tienen nacionalidad judía, no son judíos. Estas personas cuyos trayectos religiosos provienen del catolicismo o incluso del cristianismo protestante, comienzan a practicar el judaísmo y a acatar las leyes de la tradición religiosa judía. Llevan a cabo este proceso conforme asumen una nueva perspectiva respecto de Jesús de Nazaret, a quien comienzan a reconocer como Jesús judío o como Yeshua.
Veamos un poco lo que son las leyes judías. También establecen cómo deben ser los alimentos. En este sentido debemos entender que normalmente cuando se entra en lo que es el judaísmo mesiánico y también el judaísmo en sí, comienza a entrar el problema de la alimentación, porque tienen que ser alimentos para judíos, en otras palabras. En este tipo de comidas, por supuesto, son las leyes judías las que establecen cómo deben ser los alimentos, los cuales están permitidos y los cuales no están permitidos. Cómo se deben tratar los alimentos para poder ingerirlos o poder comerlos, y cómo se deben sacrificar los animales que sí se pueden comer. Ahora, aquí existe una palabra que se llama kosher, ya es una K-O-S-H-E-R, kosher. Si se menciona así, posiblemente en otros lugares se mencionará en forma diferente. Entonces, ¿qué son los alimentos kosher? Un alimento kosher lo es básicamente porque una empresa ha certificado que este producto cumple con el control de calidad que imponen las normas judías. O sea, no es cualquier cosa tampoco. Kosher es una palabra que deriva del hebreo, que es katrus, que significa puro. Ahora, por lo tanto, si aplicamos la palabra kosher al ámbito de la comida y la alimentación, nos referimos a alimentos puros, aptos en cuanto a seguridad alimentaria, a calidad incluso, para ser consumidos por los judíos. De esta forma, entonces, tenemos desde animales o aves kosher, productos lácteos y también derivados, como también tenemos huevos, frutas, verduras, cereales, vino, aceite, condimentos kosher. O sea, todo está en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son las características de los alimentos kosher? La Torá indica que solo se pueden comer animales de ganadería y también de caza, pero que tengan pezuñas y sean rumiantes. Eso es lo que dice la Torá. Las dos características a la vez, por ejemplo, los cerdos tienen pezuñas, pero no son rumiantes. Por lo tanto, no se pueden consumir. Además, el hecho de que tengan pezuñas y sean rumiantes no les otorga directamente poder para ser consumidos. Eso tiene que ser analizado. Deben también ser sacrificados por un shoshet, si se puede mencionar así, un matarife ritual. O sea, no se debe causar dolor a los animales, y esto es lo que ellos tienen que hacer antes de consumirlos. O sea, si los van a matar, no pueden causarles dolor. Primero se deja inconsciente de forma inmediata al animal y luego inmediatamente se le mata para que de esa manera no sufra. Después del sacrificio se deben eliminar las grasas, la piel y las venas. Se extrae incluso la sangre sumergiendo al animal en un baño de agua a temperatura ambiente durante 30 minutos y la carne es salada durante 1 hora. Entonces, los derivados de estos animales, por ejemplo, la leche y los derivados lácteos como yogures, por ejemplo, todo esto tiene que ser visto y se pueden consumir, eso sí, siempre que se hayan elaborado con condimentos y aditivos kosher. Además, hay una prohibición que indica que no se pueden cocinar productos cárnicos con leche, aunque sean kosher de forma separada. ¿Me entiende? Incluso no se pueden consumir a la vez de forma separada y hay que dejar un espacio de tiempo de algunas horas para poder hacerlo. Las únicas aves que se pueden comer son el ganso, el pavo y el pollo. Así que si una de estas le gusta, usted está bien. Por lo que no se pueden comer las aves de caza mayor o caza menor, en realidad, ninguna otra ave, solamente el ganso, el pavo y el pollo. Son las aves de alguna manera domésticas desde hace siglos. El proceso de sacrificar y limpiar al animal sería muy similar.
Los huevos de estas aves se pueden comer, pero siempre que no tengan nada de sangre, porque lo que se inspecciona, por supuesto, no debe tener nada de sangre. Se va a inspeccionar uno a uno. El pescado que se puede comer es el que tiene aletas y escamas. El resto no. Es decir, moluscos, mariscos y demás están prohibidos. Hay un producto que se come mucho, ¿no? ¿Cómo se llama eso que se hace con...? Bueno, ya, no nos metamos ahí. Eso no se puede comer. Las frutas, verduras, hortalizas y cereales se pueden comer, todas sin excepción, ya que todo lo que crece del suelo es kosher, es puro. Eso es lo que dicen. Eso sí hay que tener cuidado, porque si se lleva, por ejemplo, las frutas y verduras llevan insectos, no se pueden comer. Hay que limpiarlos bien y examinarlos a conciencia. Y por supuesto no tienen que haber sido tratados con insecticidas o ser transgénicos, esa es la palabra. Otras frutas que no se pueden comer son las de árboles de menos de 3 años. Hoy en día, para certificar que un alimento es kosher o no lo es, existen empresas certificadoras que dan el sello de calidad kosher. Estas empresas certifican que todo el proceso se realiza bajo las leyes judías. Otra de sus características es que estudian hebreo para entender la Torá y también estudian el Nuevo Testamento y se identifican como creyentes del Mesías y se consideran parte del pueblo judío, por nombrar unas cuantas características de las muchas que tienen estas comunidades. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque es un hecho de que mucha gente dice que es judía mesiánica y mucha gente dice que también es judía. Entonces no está viviendo de acuerdo a los judíos. Aquí algunos dicen, no, yo prefiero ser gentil y comer de todo. Dijo, así no me hago problema que andar viendo y revisando, porque en realidad eso sería un problema terrible. Algunos nos moriríamos de hambre literalmente, ¿no? Ahora, el punto neurálgico también de todo lo que ellos hacen es convertir a Jesús en Yeshua, o sea, conocedor de la Torá. Eso es lo que tratan ellos de decirnos. Ahora, si Yeshua fue judío, ¿por qué celebrar fiestas paganas inventadas por la Iglesia romana en lugar de festividades judías? ¿Por qué seguir leyes hechas por religiones y comunidades, incluso congregaciones actuales, en lugar de procurar cumplir las leyes de la Torá? Esa es la pregunta que debemos responder. Reconocer a Yeshua implica profundizar en dudas respecto a la visión cristiana de Jesús para volver a conocerle desde una nueva perspectiva. Es decir, a partir de una visión del Jesús judío cuyas enseñanzas y creencias están determinadas por la tradición hebrea, según ellos, es intentar conocer a Jesús original, el Jesús original, alejado de las construcciones católicas, romanas, anglicanas, pentecostales, evangélicas, etcétera. Entonces, todas esas cosas para ellos no sirven, porque tiene que conocerse al Jesús original. Las comunidades mesiánicas evitan usar el nombre de Jesús por considerarlo primeramente una traducción latina incorrecta. Ellos dicen que es incorrecto y es un nombre maldito en cierta manera en la traducción. Ellos dicen que en este sentido no se debe usar. Pero ellos olvidan algo, que si bien es cierto el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo tanto la traducción no es la misma. Así que, basándose en su nombre original, Yeshua, usan simplemente el nombre de Yeshua o Yeshua HaMashiach, es decir, Yeshua Mesías. Todas las sesiones de Shabbat demuestran componentes de ambas dimensiones, tanto una apropiación de costumbres judías de todo tipo, ya sean lingüísticas, alimentarias,
rituales, etcétera, las cuales se desarrollan, por supuesto, al mismo tiempo y se fundamentan entre sí dentro de este proceso de conversión religiosa. De esta forma vemos que el proceso de conversión típico al judaísmo mesiánico comienza por dudas o inquietudes respecto a las perspectivas cristianas tradicionales para comenzar a embarcarse en un reconocimiento de Yeshua judío en tanto Mesías del pueblo de Israel. O sea, ¿qué estoy tratando de decir? Que muchas personas que comienzan a seguir el judaísmo mesiánico o el judaísmo en sí, lo hacen porque tienen una cantidad de inquietudes respecto a lo que es realmente Jesús. Y en ese sentido comienzan a buscar a ese Jesús judío como Mesías de Israel. El proceso que eventualmente permite muchas otras capas de la cotidianidad, ¿no? Religiosidad y también las expresiones rituales que tienen los judíos, pero que, como veremos posteriormente, comienza con esa curiosidad respecto a la verdad y a la originalidad de quien solían conocer como Jesús de Nazaret. Vale la pena preguntarnos aquí en este momento, ¿cómo es que comienza esta duda luego de haber creído en Jesús por tantos años? Porque no hablamos de personas que se comienzan a convertir al judaísmo mesiánico o al judaísmo en sí directamente como nuevos en el Evangelio. No, gente que lleva muchos años en el Evangelio comienza a irse por en esta dirección y comienza inmediatamente a abandonar a Jesús, al que conoció por tantos años. Ahora, ¿a qué se debe, y se podría pronunciar de esta manera, a qué se debe ese mal sabor en la boca respecto a la visión cristiana de este personaje que es Jesús y sus enseñanzas? ¿Por qué la gente abandona a Jesús y se va tras ese Jesús judío que de alguna manera la tradición judía mesiánica está tratando de incorporar? Entonces, ¿cómo se vive el proceso de acercamiento a esta forma de judaísmo durante el camino de reconocimiento de Yeshua? Hay muchas preguntas que quizás no las podamos responder absolutamente todas, pero sí por lo menos podemos ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay testimonio de acercamiento al judaísmo. Mucha gente cristiana que ha vuelto su mirada al judaísmo mesiánico o al judaísmo en sí. Es caracterizado por una constante búsqueda religiosa. La gente quiere aprender, quiere conocer, quiere saber, quiere investigar, quiere de alguna manera saber más de lo que sabe, y eso le lleva a veces a buscar religiosamente un aprendizaje que te lleva a comprender la misión impuesta por el Eterno, como así también le llaman. Entonces, en la mayoría de las personas ha sido por su curiosidad constante, con una convicción acerca de la importancia de llegar a personas más necesitadas de la Torá y de Yeshua. Y eso comienza a traerles entonces esta realidad. Es un proceso que no solo le trae estabilidad emocional a la persona que se va incorporando a esto, sino que también ayuda a resolver, según ellos, una serie de cuestionamientos y también dudas propias de un hombre que nunca dejó de lado sus estudios religiosos. Para él, para el que se ha introducido en el judaísmo mesiánico, Yeshua llegó en el momento indicado para dar solución a sus problemas personales, tanto como también a sus dudas religiosas. En la mayoría de estudios respecto a procesos de conversión se hace referencia increíblemente a las situaciones vividas por un individuo que lo llevan a interesarse o a adentrarse en una nueva forma de religiosidad. Algunos autores denominan a esta etapa que de alguna manera motiva al individuo a un cambio espiritual de su vida. En esta etapa el sujeto se encuentra en algún tipo de crisis personal, alguna presión, alguna duda, algún conflicto espiritual, alguna situación que le lleva a esto y que lleva a buscar soluciones espirituales. Plantean también una etapa denominada quest, ya que puede traducirse como ir en busca de algo, es decir,
emprender una búsqueda religiosa de acuerdo a intereses propios del individuo. Pero aquí es donde tenemos que poner la alerta. No podemos ser presa del judaísmo moderno, mucho menos de los judaizantes modernos. No sea presa usted de los judaizantes modernos. Hace 1900 años un grupo de personas trató de vivir en el pasado. Y esto está, por supuesto, en la Escritura. Por hacerlo o tratar de hacerlo, se privaron de grandes bendiciones. Personas, y lo digo así, de esta manera, y es una realidad bíblica, ¿no? Personas que afirmaban ser cristianas, pero que en realidad estaban tratando de crear una religión apóstata, que era una mezcla o una fusión del cristianismo y el judaísmo. Y usted debe entender, y yo tengo que entender bíblicamente, que el judaísmo es una cosa y el cristianismo es otra cosa. No se pueden mezclar. Entonces se transformaron en judaizantes y enseñaban que los gentiles que se convertían al cristianismo debían circuncidarse conforme a la costumbre de Moisés. Entonces, si ellos querían ser salvos, ellos tenían que circuncidarse. De hecho, a algunos de estas personas les parecía que era necesario enseñar a los nuevos creyentes a observar la ley mosaica. De acuerdo a Hechos capítulo 15, versículo 1 al 5, nos habla la Escritura y nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasando por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, dice allí, y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que dice esta palabra. Entonces, los judaizantes estaban demasiado conscientes del hecho de que por muchos años Dios había tratado exclusivamente con el pueblo judío. Durante ese tiempo, cualquier persona que pertenecía a otra nación o de otra nación que llegaba a ser adorador de Jehová tenía que hacerse prosélito, es decir, converso al judaísmo. A tal persona se le circuncidaba y se le mandaba a observar la ley de Moisés. Y esto era precisamente lo que los judaizantes querían hacer en el caso de los nuevos discípulos cristianos. Sin embargo, al establecerse la congregación cristiana, hubo un cambio. Ya no era necesario ser judío ni prosélito judaizante para servir a Dios. Este cambio no debería, y lo digo así, este cambio no debería haber causado sorpresa. Como lo indicó el apóstol Pablo, Jehová había predicho mediante sus profetas de la antigüedad que sería así. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 9:25, cuando él habla acerca de esto. Como también dice Oseas, dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea, lo que requería para los creyentes, los gentiles que se convertían al cristianismo, requería fe. Fe. Entonces, un judío del primer siglo, para que se hiciera cristiano, solo requería fe.
Fe en lo que decían los profetas de Jehová acerca de que Él reuniría gente de las naciones, así como judíos naturales. Entonces, en esto exigía, y lo puedo decir, exigía humildad el que los judíos cristianos reconocieran que ya nadie llegaba a ser automáticamente miembro del pueblo de Dios por nacer como judío, porque los judíos pensaban que así era. Entonces los judaizantes no tenían tal fe ni tal humildad para reconocer aquello. Entonces trataron de aferrarse al pasado y por eso perdieron maravillosas bendiciones de parte de Dios. Ahora también se conjuga aquí los falsos maestros de hoy, que poseen las mismas características de los falsos profetas mencionados en el Antiguo Testamento. Mencionemos algunas características para que entendamos. La sutileza. Pedro escribe, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, y habla acerca de esto, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, Pedro está diciendo, ellos introducirán sus doctrinas encubiertamente o secretamente. Y en la época de Pedro, los falsos maestros eran judaizantes. Cuando usted lee las epístolas de Pedro, se da cuenta que el problema mayor que tuvo Pedro era con los judaizantes. Utilizaban el pretexto de llamar a los cristianos a la santidad, apartaban a los creyentes de la gracia que los capacitaba para vivir justamente. Y de la misma manera los falsos maestros de hoy muchas veces ocultan tales doctrinas erradas, por supuesto, detrás de cierta terminología, obras y hasta adoración que aparenta ser cristiana, pero todo es una fachada. No importa lo cristianas que aparenten ser sus falsas enseñanzas, bajo su disfraz hay otra característica. ¿Cuál es esa? La herejía. La herejía. La herejía indica en realidad que escogen lo que van a enseñar. En lugar de enseñar la doctrina bíblicamente correcta, los maestros falsos siguen sus propias teorías y sus propias opiniones. Sus doctrinas refutan la veracidad de la doctrina bíblica de Cristo. Entonces estas enseñanzas, dijo Pedro, eran destructoras. Esas son las herejías. Lo otro que aparecía también es la popularidad y la avaricia. La popularidad no es un pecado en sí, ser popular. Yo creo que ustedes son muy populares, pero no es la prueba de un verdadero ministerio. La avaricia es el deseo desmedido de poseer más y más y más y más. Los falsos maestros, por cierto, fueron los que condujeron a Judas al infierno sembrándole ambición. Ellos utilizan su popularidad para aprovecharse de los que le siguen. Su meta real no es el evangelismo, sino la explotación. Vamos de alguna manera a resumir los métodos de los falsos maestros. Primero, aparecen entre el pueblo como cristianos. Segundo, trabajan en secreto bajo el manto de la hipocresía, pretendiendo ser lo que no son. Tercero, traen sus falsas enseñanzas junto con la doctrina verdadera y entonces reemplazan la verdad con sus mentiras. Y cuarto, sus vidas niegan lo que sus labios enseñan. En otras palabras, una herejía no es simplemente una doctrina falsa, es una vida falsa basada en una doctrina falsa. Lobos con pieles de ovejas es la manera en que nuestro Señor los describió, y así directamente lo hizo Él. Pero déjame cerrar este tema si puedo hacerlo y terminarlo. Debemos caminar con los ojos bien abiertos.
bien abiertos. Yo no sé si alguna vez ha caminado con los ojos cerrados, pero qué cuesta, hermano, qué difícil. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Desafortunadamente, la enseñanza falsa será más popular que el camino verdadero. Siempre ha sido así. Pero además Jesús dice que la levadura de la falsa doctrina afectará a toda la masa. Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió entre 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La gente decidirá seguir a los falsos maestros porque se autoexaltan en lugar de exaltar a Cristo. Y a muchos les gusta adorar a la gente popular y de éxito empresarial también. También el camino falso hace más fácil vivir en el pecado, mientras que se pretende practicar una vida religiosa. Para concluir, dejo en claro que una de mis mayores preocupaciones como pastor son las ovejas que el Señor me ha prestado para enseñarles, para educarlas, para conducirles a una vida de santidad. Por eso cada día hacemos esfuerzos para ministrar una buena palabra, pero es deber de la oveja, es deber de los hermanos poner la atención máxima a cada enseñanza que estamos dando a diario. La causa mayormente mortal de la decadencia de una nación era la falta de conocimiento de la palabra, y al mismo tiempo desconocer la palabra de Dios es no conocer a Dios. Nosotros esperamos la promesa del Señor. Dios nos ha prometido muchas cosas como iglesia, como corporación, y esperamos que nuestra iglesia, si lo es movimiento, crezca de la manera poderosa en la que Dios nos ha dicho que va a crecer, porque estamos en las manos de Dios. Sin duda esperamos que en cada corazón pueda llegar un avivamiento y podamos de verdad rescatar las almas perdidas. Y todos podamos de esta manera entonces cumplir con la promesa del Señor, que nuestros templos se harán pequeños con tantas personas necesitadas que llegarán. Se cree que estamos entrando en un gran avivamiento, en un gran momento especial. Y nuestro mayor deseo es que la obra de Dios pueda crecer y cumplir su misión que nos ha sido dada. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sin embargo, al tratar de cumplir esta misión, se pueden descubrir también grandes amenazas. Hay un gran número de filosofías y de doctrinas, y puedo decirlo, heréticas, lanzadas por el enemigo, y se ha ido infiltrando, dañando la sana doctrina y erradicando los principios fundamentales del evangelio con el fin de confundir a la iglesia del Señor. Muchas personas sin el fundamento sólido podrían adoptar esas enseñanzas que se digieren de una manera muy sutil. El riesgo quizás también está en hacer mucho énfasis en el crecimiento desmedido, poner enfáticamente allí nuestra mirada, y que se obvie el fundamento doctrinal y de alguna manera se base en las emociones y experiencias humanas más que en la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, cierro con estos versículos. Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios y de esa manera conocer la verdad de Dios para saber lo que debemos hacer como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Usted y yo tenemos una tremenda responsabilidad. Por eso es la pregunta: ¿tienes comezón de oír? Necesitamos poner atención a la palabra de Dios para que de esa manera no estemos cayendo en la trampa de los judaizantes. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia hoy agradeciendo su gran bondad y misericordia. Al exponer este tema y cerrar, Señor, con este ciclo que hemos tomado de 3 temas, esperamos que cada uno de sus hijos y de sus hijas pueda recibir una instrucción sólida y también una alerta importante. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por educarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por ministrarnos. En el nombre de Jesús pedimos hoy tu bendición sobre cada vida y corazón. Trae sobre la vida de tus hijos y de tus hijas que han oído esta palabra hoy un despertar, una bendición, una fortaleza, una guía, una dirección. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor.